Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, doctor Óscar Godoy, gran politólogo, persona a quien yo respeto mucho. Y vamos a discutir sobre las elecciones en los Estados Unidos. Elecciones que yo considero inclusive hasta más importantes que las elecciones de El Salvador. Antes quisiera decirles de dónde vengo. Es obvio que yo soy republicano, traje mi corbata del Partido Republicano, pero no quiero dejar pasar sin contarle brevemente de dónde vengo. De las cosas que yo más le agradezco a mi padre fue haberme mandado a estudiar a los Estados Unidos a los 12 años. O sea que yo me formé en los Estados Unidos porque estudié toda mi high school y mi universidad en los Estados Unidos. Tengo el honor y el gusto de haber servido 2 años en el programa de reserva de oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en mis últimos 2 años de high school. También tengo el honor de haber ayudado a la campaña del presidente Nixon en 1968. A los 16 años yo ayudé a la campaña del presidente Nixon. Y también durante mis años de universidad en California, tuve el gusto de tener a Ronald Reagan como gobernador de California y pude ver de primera mano lo que Ronald Reagan hizo por los Estados Unidos. Posteriormente me vine a El Salvador. Cuando me echaron de El Salvador, fui a hacer mi exilio a los Estados Unidos. Me casé con una ciudadana americana y mis 3 hijos nacieron allá. O sea que yo considero que tengo el derecho y la obligación de opinar. Habiendo dicho eso, tengo un temor enorme de que se quiera convertir a los Estados Unidos en una república bananera. Y lo digo con toda la vergüenza que me embarga por las repúblicas bananeras que tenemos en Latinoamérica. Repúblicas que no respetan el Estado de Derecho, repúblicas que no respetan las libertades individuales y que en el caso de El Salvador el sistema se ha dedicado a expulsar a sus mejores hijos. Eso no quiere decir de que tampoco se vaya a Chinchitalepate, ¿verdad? Porque han habido varias joyitas que se han ido de aquí y creo que esa es parte de la reacción de Donald Trump, que quiero decir pues de que también Donald Trump es medio trompudo, ¿verdad? Habla lo que no debe hablar. Pero lo que a mí me molesta es que a Donald Trump se le está acusando por lo que dice. En cambio, a la Hillary Clinton no se le acusa por lo que ha hecho. Y eso es lo que a mí me preocupa de los Estados Unidos. El tergiversar la realidad, el utilizar el sistema judicial por razones políticas y que verdaderamente está violando la esencia de la República Americana. Yo así como me emociono cuando escucho el himno de El Salvador, también me emociono cuando escucho el himno de los Estados Unidos. Porque no solo lo considero mi segunda patria, sino que en una pequeña manera haber servido a esa nación tan grande. Así que con eso le quiero dar la palabra a mi buen amigo que está mucho más calificado que yo para hacer un análisis político. Bienvenido, Óscar. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. En efecto, el tema de las elecciones en Estados Unidos es un tema que nos atañe a todos, por definición. Querramos o no, la política norteamericana determina correlaciones mundiales de la política.
porque es un eje que genera las dinámicas con que el mundo se mueve, las dinámicas del comercio, de la política misma, las dinámicas militares, las tendencias también del desarrollo, tienen una fuerte influencia con las decisiones que se toman en Washington. Yo comparto ese interés, ¿verdad?, de estudiar qué pasa en los Estados Unidos en este momento, en este proceso electoral, que al igual que miles y miles de salvadoreños y millones de latinoamericanos, también nos emocionamos cuando nos vienen las remesas, ¿verdad?, que se producen en que un no vienen sistema, ni de Cuba ni de Venezuela. que no vienen ni de Cuba ni de Venezuela. A nosotros nos conectan las remesas, quizás no el arraigo cultural o biológico, pero sí esa conexión de que nuestras economías latinoamericanas tienen una fuerte incidencia también del trabajo arduo de miles de latinos que están allá privilegiándose, digamos, de un régimen de libertad, de un régimen de oportunidad, de un régimen de respeto a los derechos humanos, de un régimen modernizante, ¿verdad?, que constituye ese gran país, ¿verdad? Estamos ante un proceso electoral un poco extraño, ¿verdad? Digo extraño porque los diferentes factores que uno analiza en un proceso electoral aparecen como distorsionados. En primer lugar, uno puede atreverse a decir que si gana Clinton no es porque la hicieron ganar los demócratas, sino que la abstención de los grandes liderazgos republicanos que no han hasta ahora respaldado la candidatura de Donald Trump, ¿verdad? Uno va a quedarse después queriendo comprender por qué, ¿verdad? Pero Trump no ha tenido el acompañamiento del liderazgo histórico de los republicanos y eso también pesa a la hora de generar adhesiones y de movilizar el voto. También si gana Trump, vamos a estar ante un evento en el que uno puede afirmar que a Trump no lo derrota el Partido Demócrata, sino que no le ayuda, digamos, el Partido Demócrata, sino que Hillary Clinton por su propia condición de candidata. Hay dos candidatos, ¿verdad?, con un background cuestionado, no sé si cuestionable, pero sí cuestionado en este proceso electoral. Hillary Clinton, una pragmática, que se atreve a cosas en toda su acción política y que se le cuestionan ahora y que precisamente la están haciendo reducir el potencial electoral en estos últimos días de la cruzada. Por el otro lado, Donald Trump, un cínico liberal, ¿verdad? Lo de cínico es por su modo pragmático extremo, ¿verdad? Lo liberal es la parte que a él lo resalta y que lo beneficia en esta coyuntura de promover el republicanismo en los Estados Unidos. En ambos casos estamos ante un hombre que vulgarmente dirían los salvadoreños pícaro, bandido, pero también estamos ante una candidata que no tiene a veces el escrúpulo que debería tener ante un estamento de leyes y ante un estamento de instituciones que representan a los Estados Unidos como Estado. Eso pone al electorado en una condición compleja, ¿verdad? Porque lo que va a definir la elección no es la adhesión a los valores tradicionales de la política, sino que la elección se va a definir por cuál es la emocionalidad que el electorado siente involucrada con un candidato o con el otro, porque el electorado ya no está ante una campaña de enaltecer los grandes valores republicanos, de enaltecer la base histórica de los Estados Unidos y de plantear políticas públicas de otro nivel, que es lo que uno esperaría en una campaña, sino que hay una pugna en el más sentido estricto de la palabra y lo que hay son bandos de electores que se han adherido a esa dinámica. Uno comprende a veces cuál es el esquema de trabajo. Yo pienso, por ejemplo, que en el caso de Donald Trump, sus asesores diseñaron una campaña fundada en los antivalores, en el entendido de que también hay un descontento ciudadano en los Estados Unidos por las políticas demagógicas que en el caso de los latinos lamentan que la gran reforma migratoria no ocurra y ha sido prometida
ya por tercera vez en este proceso electoral. Sin embargo, la gente, pese a eso, no se atreve a dar el salto para votar por republicanos. En otro lado, el electorado republicano también se activa por exacerbarle una actitud homofóbica, una resistencia hacia el extraño, hacia el extranjero, hacia el no norteamericano puro. Entonces no son las dinámicas esencialmente políticas las que están determinando, sino que son las emociones que provocan los candidatos, cada uno desde su trinchera. Ahora, Oscar, yo sí cuestiono, yo creo que la candidatura de Hillary Clinton no solo es cuestionada, sino que para mí es cuestionable. Y hagamos un poquito de historia. Acordémonos que los Clinton les fue retirada su licencia de practicar leyes en el estado de Arkansas por todas las ilegalidades que hicieron cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas. Luego tenemos el hecho de que la Hillary Clinton fue expulsada del equipo que estaba investigando el caso de Watergate. Estoy hablando de los años 70, por mentir y por filtrar información. Y la expulsó un procurador demócrata. Luego recordémonos el caso de que Bill Clinton también le fue retirada la licencia de practicar leyes en los Estados Unidos por el caso de una mujer que lo acusó de violación mientras era presidente de los Estados Unidos, y que él pagó $850,000 para mantenerla callada. Ahora, yo sé que Bill Clinton no es el candidato, pero ¿qué hizo la candidata? La candidata que dice que defiende los intereses de la mujer y se dedicó no solo a encubrir al marido, sino que a tratar de desprestigiar y descalificar a las mujeres que lo acusaron. Luego tenemos el caso de los famosos correos electrónicos. A Richard Nixon, y creo que correctamente lo hicieron renunciar de la presidencia por haber borrado 6 minutos de una cinta magnetofónica. La Hillary Clinton borró 30,000 correos electrónicos y muy bien, gracias. Entonces, cuando yo hablo de convertir a los Estados Unidos en república bananera, es precisamente ese doble estándar que yo encuentro inaceptable para cualquier ciudadano decente. Cierto. Hay una cierta ola, digamos, de tolerancia en los Estados Unidos respecto al cumplimiento de leyes, más que todo en materia de seguridad. Y eso se vuelve complejo cuando Hillary tiene la ventaja de ser apoyada por el presidente de los Estados Unidos. Porque Trump no está luchando solo contra Hillary Clinton, sino que también contra Barack Obama, porque él también está en una campaña abierta. Y contraparte del sector privado, ¿verdad? Correcto. Porque sí, entonces hay una doble fuerza, ¿verdad?, en esta contienda, que en términos convencionales no debería permitirse, ¿verdad? Un presidente debería mantenerse al margen del proceso electoral, evitando toda comunicación de contenido electoral para no romper la esencia que debe tener un proceso democrático como son las elecciones. Cuando un presidente está incidiendo desde una investidura alta como es la presidencia para mover u orientar electores, ahí hay ya un falseamiento de la pureza, digamos, de un proceso democrático que más adelante puede ser retomado por cualquier otro y poniendo en riesgo la integridad del régimen, que es uno de los fundamentos de toda la vida en los Estados Unidos. Del mundo occidental. Y del mundo occidental, ¿verdad? Porque recordemos que la democracia de los Estados Unidos es un espejo, ¿verdad?, que busca reproducirse en diferentes latitudes del planeta. Vemos también un Donald Trump que no ha sabido
posicionarse como un estadista, ¿verdad? Como un hombre que está aspirando a convertirse en referente principal del imperio, ¿verdad? El imperio entonces estaría exigiendo un hombre de otra estatura, en primer lugar moral, pero también de otra estatura en cuanto a capacidades de gestión pública. Eso no lo hemos visto en Trump, pero sí hemos visto un exceso de demagogia por el lado de Hillary. El elector está en una trampa, ¿verdad? Es muy probable que la abstención en Estados Unidos sea alta en este proceso, pero también quien salga electo va a salir debilitado, ¿verdad? Es un gobierno que va a estar forzado más adelante a estar haciendo negociaciones, alianzas, articulando relaciones para poderse mantener fortalecido y poder generar estabilidad y gobernabilidad. En el segundo segmento, Oscar, yo creo que debemos profundizar en cuestiones específicas de lo que son los riesgos que está corriendo no solo los Estados Unidos, sino que, como digo, del mundo occidental. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Oscar, usted ha mencionado los problemas de seguridad nacional. Y la seguridad nacional también nos involucra a todos nosotros. Si por el amor de Dios, cuando a Estados Unidos le agarra catarro, a nosotros nos agarra neumonía. Y esa es una realidad que nadie puede negar. Ahora, a mí sí me preocupan esos 30,000 correos electrónicos que se borraron, porque estoy seguro que entre esos correos electrónicos se le puede condenar a la Hillary Clinton no solo haber permitido el asesinato de un embajador de Estados Unidos y 3 muchachos del ejército, no solo lo permitió, de cierta manera creo que los puso en bandeja de plata. Este embajador Stevens estuvo meses pidiendo que le reforzaran la seguridad y se negó. Y después tuvo el cinismo que en el entierro de estos muchachos, o señores, como se les quiera llamar, le dijo a los familiares que había sido culpa de un video anti-musulmán que había sido, cuando ella sabía perfectamente que esa no era la realidad. Entonces, para mí el aspecto no solo es deplorable, reprochable y condenable, sino que hay aspectos de seguridad nacional que, como muy bien dijo el director del FBI, fue manejado con mucha indiferencia y mucha irresponsabilidad por Hillary Clinton mientras fue secretaria de Estado. Sí, no hay duda de que hay una degradación, digamos, de la función pública de algunos referentes del poder en los Estados Unidos. Este caso concreto que se menciona es una flagrante violación a protocolos de seguridad que, si el FBI profundiza y acelera, pueden abrirse procesos, tal como usted lo está mencionando, porque la seguridad nacional en los Estados Unidos es un asunto eminentemente institucional. No es como en los países latinoamericanos, que casi siempre está en las manos del presidente, es algo más personal. En los Estados Unidos tiene protocolos, ¿verdad? y guías de proceso que deben respetarse. Yo no entiendo por qué el FBI no ha acelerado una investigación de este tipo, que si se llegara a comprobar que es cierto, es una violación en extremo peligrosa. En primer lugar, porque se vulneran los protocolos. En segundo lugar, porque esa vulneración depende de un exceso de discrecionalidad de un funcionario. Y en tercer lugar, porque esa comunicación al margen de los sistemas de verificación y de control de los Estados Unidos puede contener riesgos inminentes a la seguridad de funcionarios en los Estados Unidos, de los Estados Unidos en el mundo,
y a otros funcionarios cooperantes. Pero a mí me sigue llamando la atención por qué la campaña de Trump no pudo hacer una comunicación política y una comunicación electoral más efectiva. Cualquier estratega con poco entrenamiento sabía que allá había un punto para anclar una comunicación y dar una batalla electoral. Lo otro es que no olvidemos que la política en Estados Unidos está bien marcada por dinastías, ¿verdad? Los Kennedy, por ejemplo, los Bush, los Clinton, y han sido dinastías que han llegado a acumular cuotas de poder fuerte. Con diferentes grados de elegancia, ¿verdad? Con diferentes grados de elegancia. Y de legalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, pero dinastías al fin que demuestran cómo en los Estados Unidos se consolidan grupos que pueden ejercer influencia y determinar grandes procesos, como los procesos electorales, económicos, los políticos, los culturales incluso. Estamos ante un fenómeno de ruptura, ¿verdad? Estamos ante un quiebre del paradigma de hacer elecciones en los Estados Unidos, donde los modelos de comunicación sui generis, los candidatos sui generis, los partidos sui generis, han quedado de lado y la campaña se centró en dos personas altamente cuestionadas. Pero al margen de todo esto, uno de ellos va a ser presidente de los Estados Unidos. Eso no es evitable de aquí al 8 de noviembre, uno de ellos va a ser, y a uno lo que le queda es plantearse cuál va a ser la hipótesis, ¿verdad? Plantearse... O persignarse. O persignarse, sí. Y cuál va a ser la perspectiva, digamos, del ejercicio. Y ahí es donde yo me tranquilizo un poco por el hecho de que la política en los Estados Unidos tiende a ser más institucional. Puede ser que el gran electorado elija a Trump o elija a Hillary, candidatos cuestionados desde la perspectiva del análisis, ¿verdad? Y digo desde la perspectiva del análisis porque el electorado, quien va a decidir, no lo está viendo como nosotros. Pero fíjese que precisamente ese punto que está haciendo usted, que es interesantísimo, Oscar, el hecho de que sea institucional la responsabilidad y la conducción de los Estados Unidos, a mí me preocuparía que la Hillary Clinton decidiera cómo componer a la Corte Suprema de Justicia. Que el próximo presidente va a poner mínimo 2 magistrados. Sí. Me preocupa también el deterioro de la figura del fiscal general. O sea, no podemos tener a una tipa que se le llama fiscal general cuando se va a meter media hora al avión de Bill Clinton a arreglarle el pastel a la Hillary Clinton. Me preocupa a mí el deterioro de la imagen del FBI. Sí, pues todos crecimos viendo al FBI en televisión cuando era niño. Sí. Y para nosotros el FBI ha sido como un altar de la legalidad y de la... Sí. Y ahora, por meras maniobras políticas, lo pueden deshacer. Pero veamos lo siguiente. Cuando yo digo que la política en Estados Unidos es altamente institucional, también estoy pensando en el hecho de que los Estados Unidos, dentro de su mismo respeto a las libertades, dejan que ocurran cosas. Pero cuando ellos meten la mano con seriedad, con investigaciones que profundizan, no importa quién esté de presidente, ¿verdad? Si se llegara a demostrar las cosas de que se acusan a Hillary Clinton más adelante y ella es presidenta, eso no la va a salvar. Le puede pasar lo de Nixon. De la ley y de lo que le pasó a Nixon, ¿verdad? Eso es inevitable. Yo creo que solo es cuestión de tiempo. El FBI también va a tener que hacer la medición de que si no se apega al manual, al protocolo de cómo responder ante estos casos, también el liderazgo del FBI puede quedar cuestionado, ¿verdad? No olvidemos que independientemente de quién gane esta elección, el Partido Republicano va a seguir teniendo una incidencia en las dos cámaras. Y desde ahí se pueden hacer procesos políticos de cuestionamiento a la institucionalidad, ¿verdad? Y desde ahí se pueden poner frenos. Porque suponiendo que los republicanos no ganan la elección y Hillary Clinton es electa presidenta, los republicanos quedan con una plataforma de oposición fuerte.
con una capacidad de veto político suficiente para frenar cualquier abuso. Ya vimos, por ejemplo, cómo en el caso de la utilización de las facultades legislativas de Barack Obama, los republicanos le pusieron freno al proyecto de reforma migratoria que no estaba viéndose desde la perspectiva que los republicanos creían y se lo frenaron. Hay una cantidad de decisiones del presidente de los Estados Unidos que han sido frenadas en las cámaras. Esto puede ocurrir y si se llega a demostrar que hay en efecto violaciones a protocolos de seguridad, violaciones a la ley y que se ha vulnerado la seguridad de los Estados Unidos, yo no dudo que aunque Hillary sea la presidenta, puede ser procesada con todo el rigor que implica estar sometido a un proceso en los Estados Unidos. Veamos el deterioro social, Oscar, que a mí me preocupa inclusive en los Estados Unidos. La campaña de Hillary Clinton ya se estableció que ha estado financiando a personas para llegarle a armar relajos a las reuniones de Donald Trump. Sí. La postura que Hillary Clinton ha tomado con respecto a los departamentos de policía de los Estados Unidos, que no le voy a decir de que en algunos pocos casos haya habido discriminación racial o abuso de poder, pero la gran, inmensa mayoría de los departamentos de la policía han sido respetuosos, especialmente directores de la policía o sheriffs que son de la misma raza negra, que han abogado por sus departamentos de la policía. Y la postura tan cínica y tan politiquera de Hillary Clinton, para mí, contribuye al deterioro social que puede venir en los Estados Unidos. Sí. Así que esa flexibilidad a la que yo me refería y ese exceso de tolerancia ocurre porque hay una gran necesidad de quedar bien con medio mundo. Muy los Estados Unidos son, ¿verdad? Pero siempre existen los clientelismos electorales y los candidatos tienden a ponerse suaves, ¿verdad? Cuando de pescar votos se trata, pero son duros cuando eso ha pasado. En todo caso, quien quiera que gana no va a ganar de manera holgada y eso va a obligar a que los poderes tengan que dialogar. Y me refiero a los poderes políticos, los poderes empresariales, los poderes académicos en Estados Unidos que son tan determinantes, sin olvidar que hay un rol que juegan con mucha fuerza los medios de comunicación. Por ejemplo, Hillary tiene muy a su favor esas grandes cadenas latinas de televisión. Y no latinas. Y no latinas que exacerban el rechazo a Trump, pero también estimulan el apoyo a Hillary. Hay una contaminación, ¿verdad?, en el electorado estadounidense y sin dejar de decir que el electorado estadounidense es un electorado con poca cultura política, porque cuando uno escucha los planteamientos de la gente común, de la gente que va a votar, son planteamientos vacíos de contenido. No hay un argumento, no hay una comprensión de qué está pasando, la gente no comprende que se está decidiendo el futuro del principal referente del imperio. La gente no comprende que se va a elegir a quien va a determinar la vida de millones de personas en el mundo. Y las grandes cadenas de televisión en latina comprenden eso, refuerzan esa falta de comprensión de la gente y la estimulan a la pura emoción. No hay ratio en la participación de la gente, hay pura emoción. Se llega al extremo que a veces le preguntan a la gente que por quién va a votar y dice que va a apoyar a Hillary y que está contra Trump. Le preguntan por qué está contra Trump, la gente dice, es que ese tipo hay que votarlo, porque o hay que quitarlo, o hay que rechazarlo, pero nunca dicen por qué, no hay una explicación. Simplemente hay un reflejo de que los grandes ideólogos y los aparatos de comunicación le están diciendo a la gente. Y esa es una ventaja que tiene Hillary en este caso. Usted ha dicho una cosa muy importante y creo que va a sembrar la semilla del próximo segmento, Oscar. El hecho de que el que gane en los Estados Unidos va a ganar por poco margen. Sí. O sea que le hace que no va a tener un mandato.
Pero si nosotros vemos aquí en la República Bananera del Salvador, tenemos un presidente que ganó por 6,000 votos cuestionables y cuestionables porque no quisieron abrir las urnas, que está gobernando como que si tuviera un mandato. Sí. Y que gracias a Dios tenemos a la Sala de lo Constitucional que le ha puesto freno a muchos de los abusos que yo estoy más que seguro la gente que esté en el poder quisiera cometer. Sí. Pero en el próximo segmento quisiera que habláramos sobre el proceso electoral que se avecina en la República Bananera de Nicaragua, porque eso a mí me parece una vergüenza. Y más vergüenza me parece a mí que gente del FMLN esté apoyando esa farsa que se va a dar. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Oscar, para mí el evento farcístico, si esa es la palabra, que se va a celebrar electoralmente en la República Bananera de Nicaragua, no es sino un reflejo de lo que muchos del FMLN nos quisieran llevar. Acordémonos que en Nicaragua desmantelaron el poder, la oposición en el poder legislativo, la desmantelaron. Tienen el poder judicial, tienen el poder electoral, porque controlan totalmente el poder electoral, y tienen la presidencia de la República. ¿Qué esperanzas tiene el pueblo nicaragüense? Y es que la gran realidad en Nicaragua es que el pueblo nicaragüense a estas alturas ya ni siquiera comprende que debe haber esperanza. Hay una adaptación, hay un acoplamiento de la sociedad a un modo de ejercicio del poder. La gente aprendió que de nada les sirvió o de nada les sirve resistir o luchar contra un régimen que tiene el poder, ¿verdad?, cooptado en una especie de monarquía, de una monarquía pura en pleno siglo XXI. ¿verdad? Más profunda que la de los Somoza. Más profunda que la de los Somoza, pero hay que reconocerle a esa dinastía Ortega esa capacidad de controlar el país sin la fuerza bruta que usaba Somoza o que se usaban en los regímenes militares en América Latina. Hay un adormecimiento, digamos, de la sociedad en una mezcla inteligente, voy a decir, del partido oficial, de fusionar la ideología histórica del marxismo-leninismo con la ideología implícita en las creencias religiosas y en el chamanismo, que ahí es donde la señora Rosario Murillo es la experta. Futura vicepresidenta. La futura vicepresidenta es experta, ¿verdad?, en mezclar banderas de la revolución con una procesión, digamos, católica, por decir algo, y en un chamanismo político que pocas veces lo habíamos visto en América Latina y que es necesario estudiarlo y comprenderlo, porque puede plantear una tendencia que permite a estos grupos asegurar el poder sobre una masa ciudadana que no logra trascender la percepción mínima de la realidad. Y al no comprenderla siguen reproduciendo un modelo. En todo caso, uno se dice, ¿y por qué los Estados Unidos no intervienen? ¿Por qué los otros países no intervienen en ese régimen que irrespeta y vulnera derechos electorales, derechos políticos? Es sencillo. Mientras para los Estados Unidos no represente una amenaza a su seguridad, no le importa. Al contrario, Ortega ha sabido vender internacionalmente un gran concepto político, y es el concepto de la estabilidad. Nicaragua está en estabilidad, en miseria y en pobreza la gente, pero hay un acuerdo tácito entre las élites del mercado y las élites políticas y una subordinación estratégica con las Fuerzas Armadas que permiten tener control
y orden en el país, pero bajo un modelo que no genera la movilidad social de su gente, no genera riqueza, no hay más producción de la que uno debería esperar, la gente no tiene mayor perspectiva, pero el régimen funciona en términos de estabilidad, ¿verdad? Y por eso los Estados Unidos no intervienen. Cuando la estabilidad se ponga en riesgo y eso amenace la seguridad de los Estados Unidos, entonces sí vamos a ver otro tipo de presiones. Mire, yo creo que el estado más estable de la vida es la muerte. Sí. Así que a mí la estabilidad me incomoda un poco. Sí. Y es una estabilidad que, si bien es cierto, ha derivado de que las políticas del Frente Sandinista han sido mucho más inteligentes que las del FMLN, pero por mucho, sí. Por mucho. Sí. Pero no olvidemos que han sido sostenidas por la plata que les venía de Venezuela y el pillaje que han hecho de esa ayuda. Sí. Ahora, esa fiesta se les va a acabar. Pero ahí hay un factor que no ha tenido el FMLN. ¿Cómo llega el Frente Sandinista al estamento del poder en Nicaragua? Llega por la vía armada, llega a descabezar todo vestigio del poder político anterior, llega a instalarse y a hacer una construcción de poder nueva, subordinando todos los grandes aparatos de la democracia, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría de la República, el sistema electoral. La misma empresa privada. Con ese poder le alcanza para subordinar a la empresa privada. Me refiero a una subordinación política, porque el gran pacto en Nicaragua entre la élite política y la élite del mercado es: no te metas con el mercado y no me meto con la política. Y el otro es: no me meto en tu política, pero no te metas con mi mercado. Entonces, ese acuerdo de élite permite la hegemonía o el control absoluto del régimen y el control de los movimientos, de las acciones y reacciones de la sociedad. Una sociedad que quedó sin potencial, porque el sentido de la democracia es cuando la sociedad tiene suficiente autoridad y suficientes referentes y aparatos para hacer resistencia al poder público y para poder, a través de otros partidos políticos, buscar las mediaciones en ese conflicto que plantea la sociedad, el Estado y el mercado. Eso quedó cooptado en Nicaragua. La estabilidad a la que me refiero es la estabilidad del cementerio. Sí. Sí, es una estabilidad sin desarrollo, es una estabilidad sin progreso, es una estabilidad sin crecimiento. Es la estabilidad en el sentido más seco del término, que debe entenderse como la adaptación, digamos, de la sociedad a un régimen al que ya no resiste, contra el que no lucha, porque comprende desde su propia condición de víctima, voy a decir, de que es imposible derrocar un régimen como ese. En el caso del FMLN, ¿cómo llega al poder? Llega, en primer lugar, se hace partido por decreto, ¿verdad? En segundo lugar, participa en las reglas del juego de la democracia occidental, participando en elecciones, en un modelo de democracia formal, y las cuotas de poder que tiene son aquellas que logra a través de procesos electorales. Esa es una gran diferencia. El FMLN ha luchado por ser espejo de Nicaragua, queriendo controlar Corte Suprema, Fiscalía, y no lo ha podido lograr porque no tiene el poder suficiente para eso. Necesitaría una fuerza electoral superior, y a estas alturas es menos probable porque el FMLN se está despotenciando electoralmente. Sigue siendo un referente político importante, pero se ha despotenciado electoralmente, ¿verdad? Al no haber respondido a los intereses de miles y miles de sus militantes, se ha despotenciado electoralmente, se ha despotenciado ideológicamente, porque su discurso y su planteamiento de pensamiento político ya no es coherente con su práctica. Se ha despotenciado también en lo político, porque el FMLN, como una fuerza que planteó un proyecto para el país,
no ha podido construir un modelo, no ha podido plantear algo alternativo a lo que ha cuestionado siempre y ha terminado sometiéndose a la dinámica mercantilista de nuestro sistema. El FMLN se ha despotenciado también en cuanto a prestigio, a legitimidad internacional, ¿verdad? Al no poder resolver los problemas fundamentales del país, y también ha perdido respaldos importantes de grupos internos con el que se consolidó como fuerza. Recordemos que el FMLN, a diferencia de Arena, es un conglomerado de fuerzas sociales que se le están deteriorando. El conflicto que tiene, por ejemplo, con la clase trabajadora del sector salud y de otros sindicatos refleja esa ruptura de las alianzas orgánicas que le han dado sentido de fuerza al FMLN. Eso se está despotenciando. Entonces, aunque pueden ser los mismos en cuanto a viñeta y estandarte ideológico, en la práctica, si los comparamos con los sandinistas, son totalmente diferentes en cuanto a sí mismos y en cuanto a las condiciones donde ejercen el poder. Ahora, volviendo a mi tema original, Oscar, el deterioro de la democracia. Para mí que estamos sentados en polvorines políticos, sí. Empezando por los Estados Unidos, que ya lo analizamos, aquí El Salvador, que lo estamos viviendo, y en Venezuela, que es algo que no tarda en estallar. ¿Sí? Ahora, los efectos que pueda tener toda esa correlación de deterioro en nuestro querido El Salvador es algo espeluznante. Sí, pero es espeluznante si uno ve solo eso. Pero también no olvidemos que hay leyes fundamentales de la dialéctica, por ejemplo, que plantean que a mayor nivel de crisis, mayor posibilidad de transformaciones. Los dialécticos dicen que cuando la crisis llega a su punto, las acumulaciones de condiciones materiales y subjetivas de esa realidad permiten anticipar que habrá un cambio de calidad, para mejor o para peor, pero cambio al fin, y en eso hay que tener un sumo cuidado observándolo. El Salvador no es extraño a lo que está pasando en el mundo. En Europa, por ejemplo, se ha venido desbaratando todo el sistema de seguridad y bienestar social, que era el orgullo, ¿verdad? Los europeos habían construido un modelo de gestión de estados, ¿verdad?, que parecían diferentes unos a otros, pero que esencialmente giraban alrededor de los conceptos de dignidad, de los conceptos de equidad, de igualdad, de libertad, de justicia. Y ese modelo se empezó a desbaratar y ha generado ciertos roces, ¿verdad?, funcionales en esas democracias que han tenido impacto, por ejemplo, en España, ¿verdad?, cómo le costó a los españoles construir gobierno en esta vez, por el desafío que hicieron fuerzas civiles que irrumpieron en el sistema electoral sin tener la caracterización de partido. Ahí hay cosas nuevas. La Alemania también, que se vio en medio de esa controversia de qué está pasando en la gran alianza de la Unión Europea, por ejemplo, con el Brexit, el problema de Grecia, las dificultades en las relaciones con Italia. Allí también hay un replanteamiento de la política alemana y vemos, por ejemplo, los países nórdicos que han llegado a posicionarse como el modelo de mayor altura hoy en día, tanto que los expertos de diferentes latitudes del planeta ven hacia Noruega, hacia Suecia, a Bélgica, es ese modelo que habría que estudiarlo y comprenderlo y ver cómo se transporta. Pero fíjese que hay elementos que yo creo que nos deben de llamar la atención. Alemania, que es un país que me siento muy cerca, el resurgimiento de los partidos de extrema derecha. Correcto. En Polonia el resurgimiento de un gobierno casi de extrema derecha. ¿Sí? Hablemos de Hungría. Hungría, la extrema derecha se ha rebelado en contra de lo que se llamaba la tendencia europea. Vamos a Austria. Austria está en alitas de cucaracha. Ahora, si volvemos a las repúblicas bananeras nuestras, que creo yo que lo que más nos debe preocupar es que esa oportunidad que usted habla,
oportunidad, que yo estoy de acuerdo con usted, de evolucionar o de cambiar las cosas, que ojalá se haga a través de instrumentos democráticos, ¿verdad? Porque aquí, acuérdese que... Sí. Y es que el sistema actualmente está aparentemente complejo, pero también, si uno logra ver siempre en perspectiva, ¿qué está ocurriendo en El Salvador? Se está desbaratando un modelo de hacer política. Se está desbaratando un modelo corrupto de hacer política. Los pilares fundamentales de la democracia, que eran el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, el sistema de libertades en todos los campos de la vida nacional, se vinieron deteriorando a un extremo vulgar, donde los liderazgos de los diferentes partidos tenían como fin inmediato el acceso al poder para saquear el Estado y no para servir de instrumento liberador de la sociedad y promotor de progreso y de grandes proyectos modernizantes. Ese sistema está cuestionado ahora a fuerza de esposas y fusiles, ¿verdad? Se está sentando en el banquillo de acusados a los grandes referentes del poder corrupto de este país y se están reforzando, digamos, los grandes bastiones de la democracia, como la Fiscalía, la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional. Nos va quedando esa Corte de Cuentas, que también es un aparato corrupto, que ha estado al servicio de todo este sistema degradador de la sociedad, y que en esa medida que se está reforzando va a haber un retorcerse, ¿verdad?, entre las fuerzas y los grupos que se autoapoyan, ¿verdad?, porque un sistema corrupto como el nuestro trasciende las ideologías. Ahora, hay algo que creo yo que falta de decir, y tal vez voy a sonar un poco extremo. Estamos hablando de los corruptos, ¿Sí? pero se nos han olvidado los corruptores. ¿Sí? Y los corruptores vienen del crimen organizado y de los que se benefician de la piñata que han desatado. Sí, es que la corrupción en un país como el nuestro, a los niveles que ha llegado, ya uno no logra descubrir la frontera entre el corrupto y el corruptor. Correcto. ¿Verdad? Sino que hemos llegado a un punto donde tan corruptor es el corrupto como tan corrupto es el corruptor. Y uno se pregunta, por ejemplo, ¿el corrupto roba porque es corrupto o es corrupto porque roba? ¿Verdad? Es que es una cuestión de cultura. Tanto que si un no corrupto llega al estamento de gobierno y de esas instituciones, el sistema tiene tanta fuerza que o lo hace corrupto de manera inmediata, O lo descabeza. o le acelera la tendencia, ¿verdad?, la potencia de corrupción que trae, o lo saca, porque el sistema saca al que no es corrupto. Y si usted se da cuenta, la mayoría de la gente sensata en política de este país está fuera de los partidos, está fuera de la política, está fuera del gobierno. ¿Por qué? Porque hay como una condición de que si se es político y se gobierna hay que ser corrupto. Y la otra condición paralela es que si soy corrupto debo estar en un partido, debo estar en el gobierno. Hemos crecido en esa cultura. Yo a la poca edad que tengo, ¿verdad?, comprendo que así ha sido la cultura y eso es lo que se está desbaratando. Ahora, una pregunta que uno debe hacerse a estas alturas de la cosa. Yo pienso que de aquí a diciembre vamos a seguir viendo que hay más cabezas de la corrupción que caen. Y esto es un simbolismo cuando digo cabezas, ¿verdad?, porque quiero decir lo siguiente. Se está descabezando el sistema corrupto. ¿Qué va a quedar después de eso? ¿Quién va a sustituir esos vacíos, esos espacios? Porque después de este tiempo, ser corrupto en este país no va a ser tan fácil, ¿verdad? Y al no ser tan fácil, mucha gente va a quedar desestimulada, porque va a decir, si no puedo ir a robar, ¿para qué voy a entrar al gobierno? Si no es negocio. No es negocio entrar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay una oportunidad para la gente sensata, para los demócratas, para los nuevos liderazgos, para gente que pueda estar... Para la juventud. Para la juventud, para gente que pueda estar más comprometida con la sociedad. Es que aquí hay un drama terrible, y yo lo decía ahora en una entrevista, cuando decían, es que pobrecito, al señor lo llegaron a sacar a la fiesta, y que sí, pero
nadie se pone a pensar en las víctimas del sistema corrupto. ¿Y cómo pagó la fiesta? Claro, ¿verdad? Puede ser terrible que alguien lo lleguen a sacar a una fiesta íntima y familiar, pero es más terrible los miles de personas que mueren en este país porque no hay asistencia médica oportuna, porque no hay medicamentos en los hospitales, porque hay jóvenes que se frustran y se tienen que emigrar porque terminan el bachillerato o la universidad y no encuentran trabajo. Es frustrante también las víctimas de este país que trabajan por $7 diarios, se gastan 3 entre pasajes y comida, pagan la renta, las 2 rentas, ¿verdad? Y al final del día les quedan $2.50 y con eso tienen que mandar al siguiente día a los hipotes a la escuela, comprar la leche, pagar el sereno. ¿Cómo vive la gente en este país en esas condiciones? Y una persona de un plumazo se roba 15, 20 millones del Estado y va a andar con la desfachatez más cínica. Es inmoral la política que hemos llegado a construir. Y yo se lo he dicho a varios firmantes de la paz que han querido mostrarse como próceres y les digo, ustedes llevaron a este país a una degradación extrema, porque pudiendo hacerse cargo del país de manera responsable, con una política seria y honesta, se convirtieron en maquinarias electorales para llegar al poder y sacarlo. Nunca les importó la gente, nunca les va a importar la gente. La gente de este país es gente honesta, es trabajadora, es gente que usted a las 5 de la mañana ya la ve en la calle, bien bañada, corriendo y haciendo patria, con mucha dignidad, ¿verdad? Esas son las cosas que hacen que la política en este país sean inmorales. Y esas son las cosas que también a uno lo ponen en riesgo cuando las dice, ¿verdad? O lo enardecen, ¿verdad? Porque yo estoy al borde del enardecimiento, ¿verdad? Claro. Yo, sinceramente, cuando pienso en las futuras generaciones, da cólera. Y eso, lo que usted dice, es bien importante, porque uno debe construir esperanza, pero una esperanza objetiva. Que la gente diga, soy pobre ahora, pero si trabajo, me levanto temprano a trabajar, si voy a estudiar, cuando tenga 25 años voy a vivir mejor. Pero ese ideal se rompe en un país como este, donde usted trabaja duro, se levanta temprano, va a la universidad y muere más pobre. Y ya los políticos nos dijeron que estaban comprometidos con que el que naciera pobre no debería seguir siendo pobre, nos dijeron que las mujeres nunca iban a estar solas, nos dijeron tantas mentiras. Pero hay algo que me preocupa en medio de todo esto. Yo le aseguro que en el próximo proceso electoral, toda la gente indignada va a volver a votar por los mismos. Pues menos malo. Bueno, Oscar, ya me hicieron señales de corte. Yo le agradezco infinitamente esa clase que nos ha dado. Yo siempre me enriquezco intelectualmente de sus exposiciones. Creo que nos quedaron muchas cosas en el tintero. Vamos a seguir adelante. Gracias, mucho gusto. Gracias, Oscar. Adiós. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.